Reseña histórica. Aquí veremos los inicios de esta organización delictiva, su fundador y de cómo fueron incrementando sus filas. Teniente España. A comienzos de la década del 2000, los choneros aumentaron su fuerza en enfrentamientos con sus rivales por el control de las rutas de tráfico en el Pacífico. Las confrontaciones con los queseros, un antiguo rival, avivaron el uso de la violencia por parte de los choneros. Después de que los conflictos entre los grupos terminaron con el asesinato de la esposa del Teniente España, un golpe ordenado por el jefe de los queseros, Carlos Vera Cedén. Tras la muerte de su esposa, el Teniente España y los choneros desataron una guerra contra los queseros, que dejó decenas de muertos pertenecientes a los queseros, entre ellos su líder. En 2007, el Teniente España cayó muerto en un enfrentamiento con los queseros en Santo Domingo. Su muerte motivó una serie de cambios de mando en los choneros, pues los operativos policiales y los asesinatos perpetrados por bandas rivales llevaron a la salida de varios jefes consecutivos. Los choneros surgieron en la década de 1990, en el barrio Puerto Arturo, Cantón Chone, costa pacífica de Manabí. Allí creció e inició su carrera criminal como pequeño expendedor de estupefacientes el fundador del grupo, Jorge Bismarck Vélez España, alias Teniente España. A medida que su carrera avanzaba, el Teniente España expandió su territorio y su operación, para terminar controlando eventualmente las rutas internacionales de tráfico de narcóticos en las playas de Manta. Los choneros sirvieron como brazo armado de un cartel de drogas colombiano que traficaba narcóticos a lo largo de las rutas marítimas hacia Estados Unidos y México. Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña. A inicios de la década de 2010, Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, quien había asumido inicialmente el mando de los choneros tras la muerte del Teniente España, resurgió como jefe del grupo, pese a su captura y encarcelamiento en 2011. El liderazgo de Rasquiña inició una década de transición para los choneros, con más miembros del grupo arrestados en operativos policiales dirigidos, y con Rasquiña dando órdenes en la prisión, los choneros lentamente sufrieron una metamorfosis hacia una pandilla carcelaria, aunque el grupo mantenía presencia en las calles. Este cambio de dinámica también reorientó el interés del grupo del narcotráfico internacional al microtráfico, el sicariato, la extorsión y el contrabando. Rasquiña salió en libertad en junio del 2020, después de obtener la orden de una jueza de La Facunga, una vez que cumplió con el 60% de la pena que le fue impuesta. La pena inicial por asesinato fue de 20 años, pero Zambrano logró obtener la reducción de su sentencia en 2 ocasiones. Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña fue asesinado a tiros en un local de comidas en el Mall del Pacífico de la ciudad manabita. El hecho se produjo en la tarde del lunes 28 de diciembre del 2020. Cadena de mando. La muerte de Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña, se produjo el 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta. Fue el líder de los choneros, la organización delictiva más temida del Ecuador, que alcanzó la hegemonía en la mayoría de los centros de privación de libertad después del asesinato de alias Cubano. JN salió de la cárcel en junio de 2020, tras un polémico fallo de un juez que le rebajó la sentencia. Después de su asesinato, una pintura muestra un tiburón que muerde a un lagarto, y encima las palabras 100% choneros. En este mural, que está en una cárcel de Guayaquil, se ilustra la guerra de esa agrupación contra otra denominada Los Lagartos. Hasta 2020, fuentes de inteligencia sostienen que esos enfrentamientos fueron los principales detonantes de la crisis carcelaria que se trasladó incluso en las calles de la provincia del Guayas. Hasta entonces, el liderazgo de los choneros estaba claro. Junto al mural de la cárcel está escrita la estructura de la agrupación delictiva. Se observan 2 líneas de mando. En una están alias JL o Rasquiña y debajo de él alias Fito, cuyo nombre real es Adolfo Macías Villamar. En la otra está alias Junior,
cuyo nombre real es Junior Roldán Paredes, a quien le sigue alias Javi. Alias Fito fue condenado en 2012 a 25 años de prisión por asesinato, pero un año después se escapó de la cárcel La Roca de Guayaquil, junto a otros 8 integrantes de la banda. Fue recapturado 3 meses después. La policía lo consideró como el brazo armado de alias Gerald en Ecuador. La fiscalía estableció que él era el encargado de coordinar los envíos de gasolina mediante barcos desde Manta y Jaramijó para que se abastecieran las lanchas rápidas que llevaban droga hacia Centroamérica. Alias JR o Junior ha enfrentado procesos por asesinato, delincuencia organizada, robo e ingreso de artículos prohibidos. Telmo Castro Donoso, el Capi, ex capitán del ejército ecuatoriano. Fue el primer enlace del cartel de Sinaloa en Ecuador. En 2018, durante el juicio Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos, la fiscalía de ese país develó que esa relación surgió en 2008. El ex militar formó parte de la estructura criminal a cambio de $100 por cada kilo de cocaína que pasara desde Esmeraldas a Chiquito o Guayaquil. Se utilizaron camiones militares, y su poder en el cartel fue tal que hasta hubo un narcocorrido en su honor. Ese es un tipo de música característico de las organizaciones narcodelictivas mexicanas. En 2013 fue detenido y sentenciado a 13 años de cárcel. En agosto del 2018 fue liberado en medio de un cuestionado proceso de pre-libertad, por lo que fue recapturado 4 meses después. Los grandes decomisos de droga dan cuenta de que Ecuador es un sitio de acopio. En los últimos años se han incautado varias toneladas de droga, las cifras más altas de la historia ecuatoriana. Esto revela un tercer rol, el procesamiento. El crecimiento de esta industria delictiva no depende solo de la presencia de bandas criminales nacionales y de grupos armados que operan en la frontera con Colombia. Hay además rastros de la participación de al menos 2 carteles mexicanos. Telmo Castro fue encontrado desnudo, amarrado de pies y manos en medio de un charco de sangre en su celda, quien fue señalado como socio del cartel de Sinaloa y por gestionar por años el traslado de droga colombiana a México a través de Ecuador, supuestamente usando carros oficiales. El crimen del ex capitán de las Fuerzas Armadas ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana del martes 3 de diciembre del 2019 en el ala de mínima seguridad de la cárcel regional de Guayaquil, ubicada a pocos metros de la penitenciaría. Luis Antonio Norero Tigua, alias Patrón Norero. Saltó a las portadas tras ser arrestado en mayo del 2022. En la operación, se decomisaron varios lingotes de oro y $7 millones en efectivo, así como también armas de fuego y munición de distinto calibre. De las investigaciones realizadas, se conoce que Norero tenía vínculos criminales con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Antes de ser capturado en Ecuador, Norero era buscado por las autoridades del Perú por presunto tráfico de sustancias ilegales. 2 personas detenidas por las autoridades peruanas con cocaína en el interior de su cuerpo declararon que Norero las había reclutado en Guayaquil, pero los abogados de Norero lograron que pudiera evadirse comunicando que había muerto por COVID. Norero fue detenido por primera vez en 2005 por tenencia ilegal de armas. En 2012 fue procesado por robo agravado y en 2018 por tráfico de drogas. A Norero se le ha vinculado con algunos de los grupos criminales más notorios de Ecuador, como los llamados Chone Killers, banda que, según reportes publicados en los medios ecuatorianos, fundó. También formó parte de la banda Los Nietas, que participó en un proceso de pacificación. En 2021, un grupo de encapuchados armados autodenominados Los Fantasmas difundió un video en el que incluyó directamente sus amenazas a los grupos criminales que operaban en Naule, cerca de Guayaquil. Los fantasmas van a comenzar a hacer limpieza de tiguerones, lobos y lagartos, como los Amir y Ben 10. Sabemos que son un brazo armado de ti, Leandro, que te quieres montar de que no haces nada, señaló esto el grupo criminal. Los medios locales señalan que la ruptura de la alianza con Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, otro líder criminal ecuatoriano, pudo haber sido el desencadenante del enfrentamiento que terminó en matanza en la cárcel. Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Cato Farfán. El narcotraficante ecuatoriano requerido por la justicia estadounidense fue detenido en Colombia después de 18 meses de investigaciones. Cuando fue detenido en Pasto,
Wilder Emiro Sánchez Farfán tenía la misma expresión que cuando estaba en las cárceles ecuatorianas, la mirada esquiva y los labios tensionados. El 9 de febrero de 2023, en la ciudad colombiana del municipio de Nariño, uno de los que concentra mayor cultivo de coca en Colombia, el Gato Farfán, requerido por la justicia de Estados Unidos, fue capturado por la policía colombiana mientras viajaba en una camioneta gris de alta gama, placa LSR 188, en la vía panamericana de Pasto. De acuerdo con la Fiscalía colombiana, el narcotraficante ecuatoriano estaba intentando concretar una de sus vueltas: el transporte de cocaína a Centroamérica. Ahora, el Gato permanece recluido en la cárcel de La Picota, en Bogotá, hasta que el trámite de su extradición, pedida por la Corte del Distrito Sur de California, se concrete. En México, su vínculo de confianza sigue siendo el sinaloense Miguel Ángel El Flaco Valdés, uno de los hombres de confianza del histórico líder del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. El Gato y el Flaco fueron sentenciados juntos en 2014. Por eso, sus alcances también se extendieron no solo con el cartel de Sinaloa, sino también con el Jalisco Nueva Generación y el Clan de Besa de España. Ahora, el camino está trazado para la inevitable extradición del narcotraficante nacido en la provincia andina de Bolívar, que cumplirá 42 años el 28 de septiembre de 2023. ¿De dónde sale Samir? Cuando Rasquiña estaba al frente de los Choneros, Samir se fue ganando su confianza y la de otros cabecillas, cumpliendo los trabajos que le encomendaban, sobre todo al mando de gatilleros para acciones violentas y de sicariato. Tiene otra faceta: se presentaba bajo la fachada de un próspero comerciante de madera e inversionista. Nació en un suburbio de Guayaquil, en el sector de la Floresta. Es propietario y directivo de 2 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías y domiciliadas en Guayaquil: Samcat, dedicada a actividades de limpieza y mensajería, y Production Entertainment, especializada en eventos y espectáculos. Las estructuras delictivas y rutas que controla el cartel Nueva Generación Ecuador, que lideraba Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, están siendo captadas por un nuevo capo, George Samir Maestre Mena, otro cabecilla de los Choneros. Tras la detención del Gato en Pasto, Colombia, buena parte de las estructuras delictivas y rutas del cartel Nueva Generación Ecuador están siendo tomadas por un nuevo capo, más sagaz y avesado, George Samir Maestre Mena, más conocido como Samir o El Gordo. El Gordo era un hombre de confianza de Farfán, uno de sus lugartenientes en el cartel Nueva Generación. Estaba a cargo de acciones violentas, manejo de sicarios, junto a los Chone Killers. Su área directa de influencia está en Guayaquil y los circuitos aledaños de la zona 8, donde actuaban en alianza con los Chone Killers, así como también en la provincia de Los Ríos. Cada mes, Nueva Generación Ecuador envía unas 20 toneladas de cocaína desde puertos de Guayas, Manabí y El Oro a Europa y Estados Unidos. Opera directamente con Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como con carteles albaneses conectados con el Clan de Besa de España. En Guayaquil, según informes de agencias antidrogas colombianas, el albanés Artur Rapag sería el contacto con las mafias en Europa de la organización que hoy dirige Samir, mientras en Colombia su contraparte es Carlos Landázuri alias El Green, el líder de los disidentes del Frente Oliver Sinisterra de las FARC, que opera en Nariño. Financiamiento. Con el tiempo, sus operaciones se expandieron hacia las rutas internacionales del narcotráfico en las playas de Manta, Ecuador. Los Choneros pasaron a ser el brazo armado de un cártel colombiano con conexiones en México y Estados Unidos. A comienzos de la década de los 2000, el grupo empezó a enfrentarse con otros grupos rivales como los Queseros, por el control de las rutas de tráfico de drogas en el Pacífico. Precisamente el 2000, según los registros de las autoridades, fue el año en que el cártel de Sinaloa empezó a operar en el país sudamericano. Uno de los intermediarios de los mexicanos fue identificado como César Fernández, quien llegó a ser el gobernador de la provincia de Manabí. En 2003, fue detenido con 430 kilos de cocaína en un avión que tenía planeado hacer la ruta de Puerto Viejo a México. Con su captura, el mando fue asignado al capitán del ejército, Telmo Castro, quien trabajó de manera directa con Tomás Guzmán, identificado como sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán.
Dicha información salió a la luz durante el llamado juicio del siglo, llevado a cabo contra el capo en Nueva York. Eran los comienzos de la década del 2010, y los choneros, al mando en ese momento por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ya estaban a cargo de las operaciones de traslado de droga para el cártel de Sinaloa. El liderazgo de Rasquiña inició una década de transición para los choneros, con más miembros del grupo arrestados en operaciones policiales. Rasquiña pasó a dar órdenes desde la prisión. Esta organización también se dedica al cometimiento de otros tipos de delitos como medio de financiamiento. Entre estos ilícitos tenemos asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos de carreteras y robos. Crisis carcelaria. La crisis carcelaria alejó de la tradicional disputa entre choneros y lagartos. Ese día, los asesinatos fueron entre choneros, según fuentes de inteligencia. Esto se debió, dicen las fuentes, a la falta de liderazgo y la pugna de poderes, que generó una división interna. Después del asesinato de alias JL o Rasquiña, la principal disputa está entre el comando de los choneros, es decir, alias Fito y JL, contra los lobos y los tiguerones. El convulsionado martes 23 de febrero empezó en la madrugada, a las 3 de la mañana. La policía hizo un operativo y se incautaron 2 armas de fuego, más 2 alimentadoras y 17 municiones. También detuvo a 3 personas, entre ellas el agente penitenciario. Las armas no llegaron a sus destinatarios, que eran John N., alias Cuyuyuy, y Wilson C., alias Brazudo. Pero estos 2 internos, afirma inteligencia, son los que iniciaron la violencia en esa cárcel. A las 7 de la mañana, ambos dirigieron un ataque contra presos, seguidores de alias Fito, que estaba en el pabellón de mínima seguridad. Dentro de este centro, fueron asesinados 9 miembros de los choneros, 15 de los lobos y 7 de los tiguerones. Esa acción generó inmediatamente reacciones en la cárcel de Turi. A las 9:10 de la mañana, la organización de los lobos atacó a internos, seguidores de alias JR, que estaban recluidos en el pabellón TEDA, que es el área de tratamiento especializado para difícil adaptación. La policía detalló que dentro de esta cárcel hubo 34 asesinatos, todos ellos choneros, y 18 fueron decapitados. El triángulo del crimen organizado. Los 3 cantones están conectados por ser parte de la ruta del narcotráfico. Allí las bandas delincuenciales se disputan su territorio. La Troncal, provincia de Cañar, está ubicada en lo que se ha denominado el triángulo de los crímenes de las bandas delincuenciales. Este triángulo lo completan los cantones de El Triunfo y Naranjal, ambos en Guayas. Los 3 poblados no superan los 55.000 habitantes, pero debido a su situación geográfica se han convertido en zona de guerra del crimen organizado. Los 3 cantones son parte de la ruta de narcotráfico que inicia en Colombia, cruza la sierra ecuatoriana por Tungurahua y de ahí una parte va hacia el puerto de Guayaquil. Para esto, es importante tener el control de la Troncal y El Triunfo. Otra parte de la mercancía ilícita es transportada hasta Machala, que es un punto de acopio de la droga para volver a redistribuirla, por lo que es necesario tener el control de Naranjal. Brazo armado al mando de Junior Roldán. Como se puede apreciar en la lámina ilustrativa, varios integrantes en la banda de los choneros que están al mando de Junior Roldán, alias JR, ya han sido detenidos, y otros se encuentran inmersos en procesos judiciales por asesinatos y otros tipos de delitos. El llamado efecto cucaracha se suma a la mutación de las bandas hegemónicas que buscan convertirse en carteles. En medio de todo está la operación de microtraficantes que disputan espacios. Un dato clave es su número de integrantes, su capacidad bélica y económica. Los choneros
cuentan con alrededor de 20.000 integrantes. Con su diagnóstico, coinciden fuentes de inteligencia y especialistas que subrayan otro indicador de la transformación. Los choneros y los lobos ya tienen el control de líneas completas del narcotráfico en Ecuador. Los choneros, los lobos e incluso otras organizaciones más pequeñas, como los tiguerones y los Chone Killers, ya no solo son brazos armados a cargo de asegurar los embarques, sino que ofrecen también servicios express para los grandes carteles mexicanos y de los Balcanes, los albaneses especialmente. Con sus actividades ilícitas, las bandas obtienen hoy millonarios ingresos, lo que les permite adquirir armas de grueso calibre, municiones, explosivos y sobornar a las autoridades.